porque yo a través de Internet voy a tener una relación directa con el productor. Voy a facilitar y disminuir los costos de intercambio, va a venir un mundo colaborativo. Pero además la humanidad necesita de un mundo colaborativo, necesitamos ser ciudadanos de una biosfera más colaborativa. Entonces, hay un conjunto de reflexiones que para mí son esenciales. La economía es una abstracción que es totalmente ideológica. Nos han enseñado que esa es la economía, que esa es la verdad, mentira. El poder económico o las relaciones sociales, económicas, políticas, ¿sabe lo que tienen que hacer? Tienen que seguir las relaciones ecosistemas o biológicas de los ecosistemas terrestres. Porque cuando uno habla de recursos naturales renovables está hablando de seres vivos y los trata como cosas. Y entonces eso es la perdición, esa es la destrucción de la vida. Esa economía que no tiene ninguna concepción termodinámica, que no da cuenta de la entropía que está generando, la factura entrópica que está generando, no sirve. Esa economía está destruyendo el planeta. Y nosotros necesitamos una economía que se haga cargo de que nosotros convivimos con seres vivos, que los peces son seres vivos, que los árboles son seres vivos y que hay un problema de regeneratividad, que hay un problema de sostenibilidad, que no es productividad, es regeneratividad. Si somos capaces de generar un tipo de convivencia con los otros seres vivos que permita a esos ecosistemas regenerarse y a esos ecosistemas reciclar nuestros desechos, pero nos han generado muchos paradigmas. Yo quiero hablar de decrecimiento, no de crecimiento, porque si los americanos siguen consumiendo más de 1000 litros de agua diaria, cada uno de ellos, no hay humanidad posible para el resto. Si los americanos siguen consumiendo 13.000, 14.000 kilowatt-hora por año, cuando un tercio del planeta no consume nada, los chilenos vamos a estar en 3.500, no hay humanidad posible. Es el decrecimiento que nosotros tenemos que plantearnos, no es solo el crecimiento. Claro, esto puede parecer utópico, pero creo que estas reflexiones, si no se incorporan al vivir cotidiano, si no disminuimos la huella de carbono de los países desarrollados, no hay humanidad posible. Si todos tuviéramos la huella de carbono de Estados Unidos, no hay humanidad posible, no hay futuro posible. Y lo mismo, si no cambiamos nuestro sentido de pertenencia, ¿sabe lo que pasa con un niño en China o un niño de Chile o de Estados Unidos? Yo tengo hijos que si no compran el cereal que ellos quieren, no tienen sentido de pertenencia. Si no compran el cereal con esa cajita feliz, hay un sentido de pertenencia, de identidad. Si no tienen determinada marca zapatilla, dejan de pertenecer al mundo. Si lo que no han cambiado son los paradigmas fundamentales, pertenecemos a una sociedad que nos tiene de rehenes, lo cultural, lo valórico. Entonces, ese mundo de la vida líquida, de que uno consume, se transforma en desecho y vuelve a consumir más ansioso, está destruyendo el planeta. Tenemos que cambiar un mundo. Los autos no pueden durar un año, tienen que durar 20. No podemos estar cambiando celular cada 6 meses porque salió otro. Ese mundo no es posible. No es posible. Entonces, ¿cómo uno construye una visión política? ¿Qué es lo que tiene que cambiar entonces para reponer esta reflexión? Y yo digo, entonces, hay que volver a acercarse a la naturaleza, hay que volver a repensarnos como proyecto de sociedad, porque la manera de pensar que tenemos, las instituciones que tenemos, lo único que hacen es profundizar esto. Yo quisiera hablar de la Declaración de los Derechos de la Vida, además de los derechos de los seres humanos. Yo le decía, somos simbiontes, tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células propias. Y esas bacterias que son totalmente desconocidas hacen acciones metabólicas, tienen interacciones genéticas con nosotros. Nosotros no somos seres humanos. No tenemos una separación con el resto de los seres vivos, no podemos vivir con los seres vivos, pero estamos generando una noxa que nosotros, esta especie que está sobrepoblando el planeta de manera totalmente irracional, puede generar una noxa a la vida que puede tener consecuencias irreparables. Y podemos convivir, sí podemos convivir. Y ese es el punto, ¿de qué manera podemos convivir con el resto de los seres vivos? Yo quisiera plantear el tema de la energía. En este sentido, Chile, por ejemplo, tiene el desierto más irradiado del planeta. Y yo insisto, no tenemos ni siquiera un piloto de energía termosolar, y la energía solar es la energía del futuro, es la energía del hidrógeno. Entonces, ¿cómo nosotros vamos construyendo este mundo que permite un poco cambiar estas visiones? Hay un concepto de libertad que yo creo que también está puesto en cuestión. La libertad está puesta como este tema de la autonomía, como este tema de satisfacer su interés propio, de su capacidad de consumir. Claro, ese mundo ha ido privatizando todas las solidaridades tradicionales y se requiere construir solidaridades nuevas. La libertad no puede ser entendida como solo el no deberle nada a nadie o como yo me refugio en una isla para
defenderme de los otros, para defender mi propiedad, mi visión propietaria. La libertad va a tener que ver cada vez más con la relación humana, con la calidad de las relaciones humanas, va a tener que ver con las interacciones. Entonces viene una necesidad de promover estas visiones de una manera distinta. Y entonces yo quisiera poner algunos temas que tienen que ver con eso como parte de esta reflexión. Me gustaría, por ejemplo, hablar del tema alimentario. Ayer tocamos el tema alimentario. Yo quiero decir que el modelo alimentario que nosotros tenemos es inviable. Y deberíamos establecer un derecho a una cantidad mínima de calorías en el mundo y un derecho a una cantidad mínima de proteínas. Pero hay una relación que a mí me gusta mucho, que la hizo un ecólogo que se llama Wilson, para mostrar cómo las cadenas tróficas funcionan, para que uno tenga una idea. Un ser humano necesita más o menos 300 peces, 300 truchas para vivir en un año, para que veamos los impactos. Esas truchas necesitan alrededor de 90.000 sapos para poder vivir. Esos 90.000 sapos en un año necesitan 27 millones de saltamontes. Y esos 27 millones de saltamontes necesitan 1.000 toneladas de hierba para poder vivir. O sea, nosotros, si seguimos en esta lógica, por ejemplo, de animales domésticos, de criar vacunos, de sembrar grano, sembrar áreas verdes para entregársela a los animales, a los cerdos, a las vacas, si seguimos deforestando el planeta, esa es la peor conversión de todas. Esa conversión es inviable. Tenemos que cambiar nuestra cultura alimentaria. No es posible seguir. Ayer alguien decía que hay que aumentarle los precios a la carne. El problema no es solamente un problema económico, es un problema ético. No es posible alimentar a la humanidad si uno sigue en esa escalada. Y lo que hay que hacer es entender que cuando uno tiene una hectárea de verdura, esa hectárea de verdura produce 15 veces más proteínas, que son las mismas que necesitamos que si se la damos a la vaca y después no comemos la vaca. Y es la discusión que teníamos con la ley de pesca. No solamente le entregamos los recursos pesqueros a 7 familias, sino que además la mitad de nuestra pesca se va para hacer harina de pescado, para dárselo a los animales, y estamos botando los mejores aminoácidos y los mejores ácidos grasos. Entonces, hay un tema central que nosotros tenemos que cambiar, el derecho al agua. Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada, no existe en el planeta. Pero la gran contradicción, la gran crisis del futuro es el agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando se habla de nuevos derechos humanos o de nuevos derechos? Bueno, el agua tiene que ser un derecho humano fundamental. Los primeros 40 litros de agua deberán ser una garantía para todos los habitantes del planeta. Si eso no es así, las nuevas contradicciones de la humanidad van a tener que ver con el derecho al agua. Y cuidado, Chile tiene la segunda reserva mundial de agua limpia en Campo Hielo Sur, en Campo Hielo Norte. Por eso no hay que hacer el proyecto Hidraicén, porque si uno represa el Báquer, esto es como un refrigerador. El Báquer es un inmenso refrigerante que si uno represa el Báquer se van a calentar esos ecosistemas, vamos a perder esos parajes maravillosos y de recursos de agua. Bueno, nosotros vamos a usar una geopolítica para defender nuestra agua. Porque ayer fue Estados Unidos en Irak, pero mañana serán los chinos, no sé quién, pero van a mirar como gato campo nuestra agua porque va a ser un recurso valiosísimo para el futuro de la humanidad. Entonces, nosotros los latinoamericanos tenemos que tener una estrategia de recursos naturales. Otro de los temas que nosotros deberíamos prever, que la crisis del petróleo va a generar un segundo problema que yo creo que es muy importante. La crisis del petróleo va a hacer que no solamente una crisis biótica, sino que va a hacer una indexación de la economía al precio del petróleo. La crisis del 2008 fue la crisis subprime, sí, pero también fue que el petróleo llegó a $147 el barril. Cuando las economías decrezcan va a bajar el petróleo, pero cuando las economías vuelvan a crecer va a llegar a $200, porque además por cada barril de petróleo que se consume, por cada barril de petróleo que se descubre, estamos consumiendo 3.5 barriles, estamos consumiendo 90 millones de barriles diarios y queda petróleo para unos 30 años. Es decir, vamos a vivir una crisis de una sociedad indexada, no solamente aprisionada, rehén de estos capitales respecto al petróleo, sino que además yo les quiero plantear un tema. Va a tener que cambiar la economía también de esta perspectiva, para Chile va a ser muy importante. ¿Vamos a poder, ustedes creen, llevar una manzana de Chile o una botella de vino a China cuando el precio del barril esté a $200? No. Entonces lo que viene es un proceso de continentalización. Chile ha tomado una estrategia de no integración latinoamericana. Ha tomado la estrategia de desarrollar una economía a través de los tratados de libre comercio, de comerciar, por ejemplo, con China y con todos los países del planeta a distancias que son muy considerables. Bueno, yo pienso que tenemos que prepararnos porque la crisis del petróleo nos va a obligar a la continentalización. Nos va a obligar a tener que comerciar con los que están más cerca, a relacionarnos, a integrarnos con los que están más cerca, porque ya la crisis del petróleo nos va a generar un cambio también de paradigma de
económico. Quiero hablar 2 minutos de la ciencia como parte también de esta reflexión de cómo se gobierna el mundo que viene. Bueno, tenemos un problema con la ciencia, no solamente porque tenemos en Chile que hay poca ciencia, que tenemos poca institucionalidad, que estamos como una especie de a media, que no hay una reflexión sobre la ciencia, sino es como en una sociedad global, como en una sociedad a escala de la biosfera se gobierna la ciencia. ¿Quién financia la ciencia? ¿En qué misión va a tener la ciencia? ¿Va a ser la ciencia un nuevo instrumento para profundizar las desigualdades, las inequidades? Hay una dimensión ética con la ciencia. Yo lo decía el otro día, hay un grupo de investigadores que recombinó el virus H5N1. ¿A quién le preguntó? A nadie. O Craig Venter puede producir una bacteria que no proviene de la historia evolutiva, puede programarla en un computador. Yo pienso que esos temas requieren de un debate planetario, requieren de una democracia planetaria, requieren de una articulación de una ciudadanía planetaria. El gran problema es que se han globalizado la economía, los mercados, pero no se han globalizado las decisiones de los ciudadanos. Entonces tenemos una insuficiencia democrática, una insuficiencia en materia de derechos humanos respecto a quienes gobiernan la economía. Esa economía se ha globalizado, esos mercados se han globalizado, y aquí en la ciencia nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que tener una promoción de la ciencia, un desarrollo de la ciencia, que es fundamental para entender y mejorar nuestro futuro, pero eso tiene que tener gobierno. No podemos dejar de desentendernos del mundo que viene. Y eso para la política es un tránsito muy complejo. Porque ¿qué le está pasando a la política? Como la política es vertical y no entiende que el mundo que emerge es horizontal, está perdiendo el diálogo con la sociedad. Los procesos de cambio no están pasando por la política. En Chile es claro, en ninguna parte del mundo. Pero la política se puede transformar cada vez más en algo intrascendente, en algo irrelevante, y particularmente cuando se trata de gobernar los destinos del planeta. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo uno entonces agrega a la política tal y como la entendemos, además de una política que tiene que ver con democracia representativa, democracia participativa, deliberante? O sea, si no hay participación de los ciudadanos, si no hay que los ciudadanos sientan que este chasis, esta trama de toma de decisiones, no hay un espacio para que ellos participen directamente, yo pienso que la política va a ser desplazada. O sea, a terminar la política y como ahí va a venir otra política. Y entonces, ¿cómo se construyen instituciones como partido, como parlamento, que justamente son capaces de canalizar esto, cómo son más deliberativos, cómo se construyen espacios de participación directa, cómo se construye una nueva gobernabilidad? Nosotros entendimos la gobernabilidad del siglo XX como el acuerdo de la élite. De arriba para abajo nos podríamos... Y de hecho en Chile la sociedad aceptó en la década de los 60 y 70 que los partidos tomaran las decisiones. Le dijo, tome las decisiones. ¿Y qué está pidiendo la gente? Está pidiendo que las instituciones políticas le devuelvan a la gente la responsabilidad o el derecho a tomar decisiones y a construir estos proyectos. Viene un mundo en red, viene un mundo horizontal. Y esto también a escala planetaria. Y es evidente que tenemos una total y absoluta insuficiencia de nuestra trama, de nuestro chasis institucional para poder justamente dar cuenta de una nueva democracia y de todos estos elementos que estamos tratando de poner en cuestión. Tenemos en la ciencia otro tipo de problema o de desafío. Hay un debate muy importante en la ciencia y Humberto a lo mejor nos puede ayudar. Yo creo que Humberto hizo un gran aporte, Maturana, a la teoría de Santiago, a la autopoiesis, que inspiró a muchos. Yo soy un asiduo lector de Frijos Capra y en un libro maravilloso que se llama La trama de la vida está dedicado a Humberto Maturana y a Varela. Y uno siente un poco de pudor de que personas como Maturana y Varela, que son tan valorados en el mundo, aquí son tan poco considerados o considerados insuficientemente respecto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros seamos capaces de crear inteligencia artificial que tenga la capacidad de autorreproducirse, que tenga la capacidad de autorregenerarse por sí misma? ¿Qué tipo de condición de vida van a tener esas inteligencias artificiales que estamos en una frontera ya muy cercana? La inteligencia, la vida son procesos emergentes de los fenómenos complejos. Para mí son discusiones éticas.